un sendero nuevo hasta el manantial. Y otra, y un sendero nuevo hasta el manantial. All right. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de un nuevo sendero hasta el manantial. Y hoy tenemos el placer, señoras y señores, de contar con Elvira Lindo. Gracias por venir de invitada. Un gusto tremendo tenerte. Gracias, Elvira. Un gusto para mí. Ya somos casi amigos. Estábamos aquí charlando antes de empezar la grabación, que cada una y cada uno que quiera participar sobre la marcha y hacer las preguntas que quiera, y si nos vamos presentando también sobre la marcha, cada una y cada uno. Bueno, ya ves, habitualmente hablamos de muchos temas, a veces temas como muy concretos, pero hoy, teniendo a Elvira, salían tantas cosas en la conversación que un poco decidimos enfocarlo en general como la manera de relacionarlos entre los adultos y los niños a la hora de entablar conversaciones o de tantas maneras y todo lo que pueda surgir, digamos, en ese espacio. Claro, porque yo, cuando he escrito libros, a mí no me gusta decir exactamente para niños porque los han leído niños, adultos, son libros de humor fundamentalmente, Sí. ¿no? Y creo que han acercado mucho a chavales como vosotros a los adultos, que los han leído juntos en las casas y en el colegio y tal, cosa que a mí me alegra muchísimo, ¿no? Entonces, les decía cuál fue la primera idea que yo tuve. Yo trabajaba en la radio, escribía historias para la radio y de repente en una de esas historias necesitamos la voz de un niño. Y dije, bueno, pues la mía, que es un poco así aguda. Entonces yo puse la voz y entonces dijimos, ¿cuál es la primera idea? Porque estábamos en verano, era agosto. Entonces pensamos, la primera idea es que es un niño que vive en un barrio de Madrid y sus padres no tienen dinero para irse de vacaciones, ¿no? Entonces, a mí eso me sugería muchas cosas. El niño cuenta su vida en un Madrid del que se han ido todos sus amigos, se han ido a sus pueblos, a sus islas, sí. Y él se queda solo con su hermano. Y entonces se me ocurría, en realidad el primer cuento que escribí es de un niño que le faltan cosas que tienen otros niños, ¿no? Entonces, ¿cómo se habla de lo que necesita uno en la vida, ¿no? Para ser feliz? Porque él empieza a contar su verano y resulta que no es tan desgraciado, porque él va a la piscina del barrio con su abuelo. Sí, se podría pensar que tenía muchas limitaciones. Tenía muchas limitaciones. Los amigos, claro, y porque sobre todo existe en una situación precaria a lo mejor. Claro, y además existe la envidia que uno siente cuando otros se van, los demás tenían un pueblo, tenían un sitio a donde irse de vacaciones y tenían la posibilidad de volver a Madrid en septiembre y decir, pues yo he estado aquí y allá. Y él no la tiene, ¿no? Y sin embargo, él empieza como a vivir aventuras en la soledad de un barrio que está bastante vacío, ¿no? Y les preguntaba a ellas en estos momentos, ¿qué necesitáis vosotras para estar bien, para ser felices? Bueno, me imagino que la comida, que os quieran, una familia, etcétera. Pero cuando pensáis en lo que necesitáis, ¿pensáis en lo que tienen otros, otras? O sea, ¿siempre es fijándote en lo que tienen los demás? ¿O no? A ver. Sí, perdona, ¿cómo te llamas? Me llamo Sayoa. Pues que hay veces que sí que piensas mucho en lo que tienen los demás y no te das cuenta en la suerte y todo lo que tienes tú, y además lo que tiene esa persona que tú quieres pues tal vez no es tan necesaria como otras cosas. Claro, porque vosotros podríais confesar, hay una cosa que es muy difícil confesar, que es cuando uno quiere lo que tiene otra persona, porque te da como vergüenza, ¿no? Es una cosa que conservas en secreto, ¿no? Pero ¿alguno de vosotros podría confesar así con valentía? Pues yo quería esto que tenía. Como esa especie de envidia. Sí, o de necesidad. A veces es envidia. No Muchas sé. veces a lo mejor la fuerza de ese deseo es mucho mayor que si lo consigues. Sí, cuando lo consigues a lo mejor dices, bueno, pues tampoco era para tanto, eran unas zapatillas y ya está, ¿no?
Pues bueno, yo me llamo Isabel y a mí pues me dio envidia que mi mejor amiga se fue al Caribe y luego otra amiga también se va a ir y pues como que me da un poco de envidia porque yo también tengo unas vacaciones muy chulas, pero sí que me da un poco de envidia porque pues bueno, el Caribe es muy chulo y tal y yo siempre he querido ir. ¿Vosotros queríais algo que no teníais? Sí, amiga. Pues muchas veces tengo envidia de lo que tiene bueno, yo soy Eva, ¿vale? De lo que tiene mi hermano. Muchas veces le dan algo a él y yo, o sea, me quedo como... Sí que pues también suelo sentir eso más con mi hermano. Pero esos son celos. ¿Tu hermano más pequeño? Más pequeño. Más pequeño. ¿Y no crees que ahí está la cosa de que es tu hermano pequeño? Ya, pero pues a veces sienta como... Pues envidia. Tú sabes que eso es muy importante en los cuentos que yo he escrito porque el personaje tiene un hermano pequeño. El imbécil. Bueno, no lo dijimos, pero muchos de vosotros habéis traído directamente vuestro libro de Manolito Gafota, aprovechando que está Elvira, o por casualidad. Hoy coincidió que estaba Elvira y siempre traéis el libro. A ver si hay suerte. Y fíjate que mucha gente decía, no, eso no se puede decir en un libro que vayan a leer chavalas y chavales porque es como una falta de respeto llamar imbécil a un personaje, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo entendía que no era imbécil, sino que era como una especie de desahogo del hermano mayor que no puede soportar que sea el mimadito de la familia, ¿no? ¿Alguna vez tuviste problemas? Es que yo era la pequeña... Ah, bueno, no. Lo digo por los malentendidos que a lo mejor alguien puede pensar... Según cómo se lea, uno puede pensar que puede llegar a ser insultante. A veces hay equívocos en ese sentido. Sí, pero yo fíjate que tuve la suerte de que los lectores entendían perfectamente que era con humor. Entonces, era una cosa tan natural que yo creo que es algo que tendríamos que aprender. Yo creo que los lectores mayores nos molestamos mucho más. Sí. Porque enseguida pensamos, no, esto no se dice, o esto... Y sin embargo, a lo largo de las generaciones, vuestros padres los habrán leído estos libros, seguro, ellos los leían y en absoluto tenían problemas, lo entendían perfectamente, como decir, esto es broma, vamos a leerlo en broma. Sí, exacto. A eso nos referíamos un poco cuando empezó el programa, porque muchas veces los adultos tenemos esos prejuicios de pensar, no, un niño es incapaz de entender si esto es en plan broma o en plan insultante. Y hoy en día, ya ves, hay mucha conciencia respecto al bullying y la frontera muchas veces es difusa. Y entonces muchas veces se empobrece el discurso de un libro, se empobrece la ficción, dando un paso atrás directamente y no atreviéndote a expresarte de esa manera o censurándolo incluso directamente también. Sí, bueno... en algunos países, porque los libros se han traducido a un montón de países, a China, a Japón, a Irán, que sabéis que ahora está en guerra, entonces yo tengo relación con niñas como vosotras que empezaron a leer estos libros y todo, y en cada país tenían algún problema con algo de los libros, ¿no? Que esto no se puede decir, hay un personaje gay, esto no puede salir... o sea, con cosas que tenían más que ver con los adultos que con los niños, claro. ¿no? Son más problemas que un adulto tiene en la cabeza y un niño a lo mejor no le da mayor importancia. Claro, porque vosotros tenéis algún problema cuando leéis de algo que digáis, esto me está escandalizando, esto no lo puedo leer. ¿Alguna vez habéis tenido la sensación de que los adultos os intentamos sobreproteger, como proteger demasiado cuando no era necesario? No sé si alguna ha tenido alguna experiencia con eso. Yo me llamo Sofía. A veces estoy con mis abuelas y salto en la cama y pues dicen, no saltes en la cama, te vas a matar, te vas a hacer una brecha. Y pues no sé, me parece que creen que me voy a matar o que me va a pasar algo que no me va a pasar. Bueno, vete con cuidado. Bueno, gracias por decirlo, ¿eh? Y, por ejemplo, leyendo libros o contando cuentos, a lo mejor hay cosas como que vosotros notáis que los adultos preferimos que vosotros no escuchéis algo por miedo a que eso pueda malentenderse. Sí, yo una vez en un mercadillo que tuvimos en el colegio de libros, yo me cogí un libro que decía palabrotas y creo que había un asesinato o algo así. Entonces, a mí me gustaba, o sea, me parecía interesante, pero mi madre me lo quitó porque decía palabrotas y no sé qué.
pues bueno, y al fin y al cabo tampoco me parece que ya somos como los suficientes maduros para entender que nosotros no tenemos que hablar así, que no era necesario eso. Gracias, amiga. Sí, ¿querías decir algo? Es que a mí a veces me parece que los problemas de un niño no se parecen nada a los de los adultos y que para un niño una palabrota es insignificante porque sabes que no la vas a repetir, para un adulto es algo súper grave porque se cree que tú como niño puedes ser ese tipo de personas que repite lo que escucha o que repite lo que hacen otras personas, aunque en realidad no sea así, solamente por el simple hecho de que seamos niños, y eso no tiene que ser así, porque seamos niños no teníamos que ser ingenuos. Bueno, pero está fenomenalmente expresado, ¿no? Es verdad, o sea, es como si en el fondo pensáramos un poco que no sois tan inteligentes como nosotros los adultos, Claro. ¿no? O sea, es como que el adulto piensa, yo soy consciente de todo y el niño no lo es y tengo que mantenerlo en un... no sé, exactamente, en una burbuja. En una burbuja llena de aislamiento de cosas sobreprotectoras. Y también los adultos como que a veces se creen más inteligentes solamente porque hayan vivido más que tú, aunque en realidad tú sepas más cosas que ellos por tener otra infancia. ¿Vosotros creéis que os toman en serio que, o sea, que cuando, por ejemplo, habláis con los adultos, vuestros padres, vuestros familiares y tal, os están escuchando verdaderamente en serio? ¿Podéis tener una conversación en serio? O a lo mejor enseguida todo lo llevan al terreno de la broma porque no saben hablar en serio con una persona con menos edad. Pues a mí me pasa que yo sí suelo tener conversaciones en serio con mis padres y tal, pero cuando está mi hermano delante siempre todo es una broma, él siempre cambia de tema a sus juguetes, a sus juegos o lo que sea, y como que si está él delante no puedes tener una conversación seria, es como para él todo es broma y todo es un juego, y es como, no tío, tómatelo en serio. Es más pequeño. Sí. Claro. Pero a veces, fíjate, esto tú hablando de tu hermano menor, ¿no? Pero pienso que muchas veces los adultos, cuando estamos hablando con un niño, también caemos en que todo tiene que ser bromas. El otro día cuando hablábamos, pensando en este programa, también me dijiste una cosa que me pareció muy significativo, que un adulto siempre se preocupa por, venga, ¿qué quieres? ¿O qué te doy? ¿O quieres esto? ¿O quieres lo otro? ¿Dónde quieres ir? Se preocupa por contentar al niño, a la niña, por hacerle todo como más divertido. Y es raro que haya un espacio también para hablar en serio. Como diciendo, podemos simplemente mirarnos y hablar en serio de algo, escuchándonos. Como que ese tipo de conversaciones no se dan tanto entre adultos y niños. Ya, yo me acuerdo cuando era pequeña, iba al pueblo, claro, andaba suelta todo el día, ¿no? Y de repente hablaba con una persona mayor, por ejemplo, una abuela, ¿no? Y esa abuela me tomaba en serio y manteníamos una conversación que yo luego he recordado toda mi vida, digo, porque me sucedió varias veces en la vida de hablar de alguien que se había muerto, o de hablar de algo que tenías miedo, o de hablar de algo que te había pasado con tu madre, pero de repente era una persona que te escuchaba en serio y que hablaba contigo en serio, y eso no lo podías tener en tu vida normal. ¿Os ha pasado a vosotros con alguien eso? Sí. ¿Habéis tenido alguna conversación? Yo generalmente hablo con mis padres porque yo soy hijo único. Pero de repente un día estaba hablando con mi tío y empecé a hablar de cuando falleció mi bisabuela. Y pues fue como la primera conversación que había tenido muy en serio en mi vida. ¿Y qué sentiste cuando te acuerdas de ello? Eso está claro que fue importante para ti. Sí, pues yo nunca había sentido nada igual, nunca había tenido una conversación parecida. Gracias por compartirlo. Me ha llegado al corazón, Sí. de verdad. ¿Cómo era tu nombre? Perdona. Yo soy Diego. Gracias, Diego, por compartir una cosa tan emocionante. Sí, sí, sí. ¿Ves? Como que no tenemos oportunidad muchas veces de expresarnos de esa forma. Que es que a veces que tengo que hablar de cosas serias o me cuentan algo serio,
Pues a veces, no sé por qué, pero me entra la risa. Bueno, eso es otra cosa y está bien, ¿no? Pero estoy hablando Pero en ponerse serio. serio no significa ponerse solemne. Yo creo que también reírse de algo es una manera de seriedad, como que nos podemos reír de algo, no hay que... Yo me refiero más bien a como que se intenta rehuir el tema o no sacar la conversación. Pero reírse de algo, claro que es una cosa seria en el sentido de que también es tu manera de relacionarte con esa realidad. Pero a ti te da la risa porque no es un tono habitual, ¿o qué? Porque tiene esa sonrisa. Porque te da corte, a lo mejor. No sé. Vale. Es que el otro día Elvira también me decía eso, que muchas veces yo creo que a los niños, como no estábamos acostumbrados a poder hablar de esa manera, nos da corte expresarnos con seriedad. Yo el primero, me acuerdo yo también de niño, como que no, me daba risa porque me veía a mí mismo desde fuera y me parecía mentira que yo estuviera intentando expresarme con seriedad. Sí, a mí, por ejemplo, me pasaba que me daba vergüenza decir cosas que me emocionaban, ¿Ah, sí? porque pensaba que se iban a reír de mí. Vale. Entonces eran como emociones que yo sentía, que un adulto no tiene ningún problema en decir, me emociona este atardecer o me emociona este momento que estoy viviendo y tal, pero si lo dice un niño, Claro. es como que... Si lo dice un niño se ¡qué convierte en una raro! broma, ¿no? Sí, o sea, qué raro es, ¿no? Y como era además la más pequeña, pues todas esperaban de mí que fuera como la alegría permanente y lo que tú querías es que te tomaran en serio, o sea, es que hay momentos para que te tomen en serio, ¿no? Es que a mí lo que me pasa es que cuando yo digo una cosa seria, pues no me río, pero cuando me lo cuentan los demás, pues a veces sí. ¿Y alguno de vosotros ha vivido algo? Bueno, yo a veces prefiero hablar sobre algo con mis amigas que decírselo a mis padres, no sé, pues porque a veces es más... pues ella es de mi edad, ella me entiende más, a veces me siento más cómoda hablando con alguien de mi edad y me siento que me entiende más, ¿sabes? Que mis Bueno, porque hay padres. que tener secretos también, ¿no? En la vida hay que tener secretos. Sí, eso a mí también me pasa, pues porque al final es como que si hablas con tus padres de algo que te ha pasado, al final ellos lo toman como, bueno, si es algo normal, no pasa nada, ya se pasará, ya te olvidarás y ya no te pasará nada. Pero luego para ti es algo más que un simple día y el día siguiente ya estoy bien. Es algo más permanente. Y por eso hablarlo con una persona de tu edad, de tu clase, es más fácil para ti decirle cosas porque es como que también te va a entender mejor. Porque ella también tiene la misma edad que tú, no es como tu padre o tu madre que te llevan 35 años. ¿Alguna vez habéis tenido esa sensación de intentar decir algo desde todo el sentimiento o desde toda la seriedad y que de repente se ha producido una situación extraña? Como que os miraban un poco... Sí, a mí sí me ha pasado en plan imagínate, yo me peleo con mi mejor amiga, ¿no? Entonces yo se lo cuento a mis padres y mis padres como que o dicen, bueno, mañana ya se te pasa, o se ponen, ¿quieres que hable con sus padres? No sé qué, voy a hablar con la profesora, me parece horrible, o como que lo exageran o no le dan importancia. O sea, pero en nunca cambio, encuentran claro, pero tus amigas sí conocen a la persona, saben bien qué ha pasado y con ellas como que te puedes desahogar más que con tus padres. O sea, tú notas como que a veces la alarma es desmesurada. Claro, es como ellos no te entienden a veces. Ante la incomprensión, enseguida uno se pone en lo peor posible, ¿no? Por intentar sobreproteger. Sí, perdona. Que también cuando entra tu hermano pequeño y eso, imagínate que tú estás hablando con tus padres y de repente llega tu hermano pequeño, lo que te pasaba a ti. Pues es porque también es como en ese momento tus padres te están tomando como si fuera alguien de tu edad, pero es que tu hermano pequeño también lo puede ser. Entonces, por ejemplo, no es que sepa la raíz cuadrada de 24, a lo mejor no la han dado claramente, pero sí es que sabe algunos momentos que él también ha pasado, que para él no es tanta importancia como para un adulto. Por ejemplo, que alguien ya deje de ser tu amigo. Pues para un adulto es como, ay, vale, pues tengo que intentar arreglarlo o simplemente ya está. Pero mientras un niño pequeño es más de, vale, no me cae bien pues ya está, no estoy con él. Que es algo que a los adultos o a los niños más mayores les cuesta más aprender, porque para un niño pequeño él sí que expresa su sentimiento, o no un niño pequeño, sino nosotros, por ejemplo. Si no queremos estar con esta persona, no estamos y punto. Para un niño pequeño se lo dice y ya está, pero para un adulto no es así. Un adulto lo tengo que hablar,
o que si tengo que solucionar el problema que ha habido o algo así, pero para un niño es de, te digo lo que me ha molestado y como ya no me caes bien, pues ya no somos Es amigos. que muchos de vuestros padres quieren intervenir cuando les contáis algo, quieren intervenir en vuestros problemas, Claro. porque se alarman enseguida. Solo quieres desahogarte y ellos ya empiezan a hacer cualquier cosa. Es como, no, yo solo quería que me escuchases y si eso me das algún consejo, pero no lo tomes en tu mano, que es como mi eso. Claro, eso es lo que provoca que a la próxima vez igual no te apetezca compartirlo, Claro. porque sabes que se va a malinterpretar a lo mejor. Total. Bueno, yo soy Ángel y a mí, como yo soy el hijo pequeño de mi familia, pues yo siempre quiero estar con mi madre porque es mi madre. Entonces, siempre que están hablando o con mi hermana o con mi padre, yo entro y me dicen, por favor, Ángel, ¿puedes irte? Y yo, bueno, vale. Entonces me voy a mi habitación a leer o algo así. Cuando vuelvo me lo vuelven a decir y yo ahí, ¿en serio? Ya es la segunda vez. Y cuando vuelvo a la tercera me dicen, bueno, Ángel, ¿qué querías? Y yo, nada. Claro, porque si me dicen que no todo el rato, pues ya es como, no quiero estar ya con ellos. Ya, pero hay veces que también prefieres decirle algo a tus amigos, pero hay veces que prefieres no decírselo a tus amigos y decírselo a tus padres. O sea, es de distintas circunstancias. O sea, si a mí algo me pasa más personal, depende de lo que sea, prefiero decírselo a mis padres. Y pues si es otra cosa más, yo qué sé, del colegio, pues prefiero decírselo a mis amigas, ¿sabes? Había una cosa que, ya digo que en cada país en que se traducían los libros había algún problema diferente, ¿no? Y en Estados Unidos, pues decían si en el libro no se animaba al bullying, porque los personajes tenían motes, se llamaban gafotas, se llamaban orejones y tal. ¿Tuviste problemas con eso? En Estados Unidos, Sí. Aquí en España ningún problema, todos los niños entendían perfectamente que era el Orejones López. Y entonces, fíjate, pasaron los años y claro, yo ya conozco a adultos que han leído esos libros de niños y ya me han podido contar lo que fueron para ellos, ¿no? Esos libros, ¿no? Y es curioso que precisamente niños o niñas que estaban sufriendo bullying o que se sentían solos o que acababan de llegar a España desde otro país, es decir, que por alguna cuestión se sentían muy solos, en esos libros encontraron a un amigo. Es curioso que los adultos en algún sitio veían como una falta de respeto por los motes, etcétera, y todo eso, y es curioso que los niños no sentían nada de eso, sentían que tenían un amigo. Me acuerdo de un niño marroquí que acaba de llegar a España, que cuando se enteró que los libros, porque los libros los cuenta el personaje, cuando se enteró que los libros estaban escritos por una mujer, se puso a llorar amargamente porque él pensaba de verdad, que existía de verdad y que podía ser su amigo. ¿Tú cuando empezaste a escribir el libro pensabas que iba a llegar como a traducirse a tantos idiomas? No. ¿O iba a ser tan famoso? No. Yo me quedé en mi casa un año escribiendo estas aventuras y yo sabía que eran divertidas, pero yo no podía imaginar eso. Al final nunca sabes cuándo las cosas van a ser un éxito, por utilizar esa palabra. Entonces, la verdad es que fue como enseguida los niños empezaron a leerlos, empezaron desde Francia en primer lugar a interesarse para traducirlo al francés. Y a partir de ahí, vinieron todos los países, ¿no? Y antes decías incluso con niñas, por ejemplo, de Irán, bueno, que hoy en día mantienes relación con... Lo de Irán fue espectacular, sí. porque a mí de repente empezaron a llegarme, hace, pongamos 15 años, cartas de niñas iraníes. Eran niñas, sobre todo. Y entonces había una que había aprendido español para leer los libros en el idioma original. Yo alucino, porque yo no sabía ni que estaban traducidos al farsi, que el farsi es el idioma de Irán, ¿no? Entonces, cuando pensé que un niño de 11 años aprende un idioma para decir, yo quiero leer los libros, pero me han gustado tanto que quiero leerlos en su propio idioma, ¿no? Entonces, ella me escribía unas cartas, eso es lo que se decía antes,
tan desde el corazón, tan de verdad, que yo empecé a escribirla y empezamos a tener una relación. Y el año pasado vino a conocerme a Madrid. Ella ya no vive en Irán, vive en Alemania. Ella es investigadora de algún tipo de cáncer y vino a verme, debe tener 20 y pocos años, y hablamos de todas las cosas que ella había sentido leyendo esos libros. Y había una cosa muy bonita, porque yo ya lo expresaba muy bien, que es, ese personaje era como yo. Le pasaban las mismas cosas que a mí. Vivía en una casa muy parecida. Entonces tú te pones a pensar y dices, no era una niña, no vivía en Irán, vivía en un barrio de Madrid. Sin embargo, había algo en el corazón del personaje que se parecía al corazón de esa niña. Y eso es mágico, eso es una cosa mágica de los cuentos. Sí. La importancia de respetar eso, todo lo que podamos. Claro. Por ejemplo, en el caso de esta niña de Irán y en el caso de ese otro niño... Marroquí, sí. Marroquí. Entonces, claro, imagínate que por lo que decíamos antes, por miedo o por censura, directamente alguien decida no expresar ciertas cosas en el libro. Entonces, de alguna manera, le estamos robando a todas esas niñas y niños la posibilidad de sentirse reflejados ahí de cierta manera. Como que de alguna manera se empobrece la ficción, siempre pensando en lo que decíamos ahora, en proteger, aunque no haya malentendidos, que en el fondo muchas veces, por supuesto, que hay que ir con cuidado, pero que eso no signifique dar un paso atrás y no atreverte a expresar ese corazón, porque precisamente muchas veces expresar ese corazón, entiendo, que significa nombrar todas esas circunstancias, esas palabras, incluso que puede alguien decir, pues son palabrotas, pero son palabrotas que cualquier persona entiende el contexto en el que se dicen y cogen un peso muy significativo. Claro, por ejemplo, en Estados Unidos tenían problemas con todo lo que fuera pedos, cosas así, ¿no? Y vosotros os podéis imaginar una infancia en la que no podamos hacer bromas con los pedos y todo esto, una infancia un poco triste, ¿no? Claro, o sea, uno tiene que hacer bromas con lo más cercano, con el propio cuerpo, ¿no? Claro, además, si cuando normalmente tú estás leyendo un libro, estás viendo una película, es cuando estás como en tu ratito libre. Claro. Y sí, y hay veces que como que te aíslas de tu mundo y te metes en el del libro, la película, lo que sea. Y si te metes en el libro y estás como viendo algo que tú no estás viviendo normalmente, o sea, si no dice bromas, si no hace cosas que tú normalmente sí que haces, pues no te gustaría tanto como uno que sería con todas las bromas del mundo, como es Manolito Gafotas, porque para un momento que te estás leyendo un libro que es aburrido, que te enseña como todo lo perfecto del mundo, todo así, pues te aburres, entonces no tiene sentido estar leyendo algo que no te gusta o haciendo algo que te estás aburriendo. Pero en cambio, si estás haciendo algo que ves que te está gustando, que te está interesando, pues sí que es más divertido. Claro que sí. Saltarse un poco las normas, ¿no? Claro, atreverse a eso, en el fondo es un atrevimiento. Claro, si un niño que coge un libro y se pone en su casa solo a leerlo, si los libros son solo para enseñarte cómo tienes que comportarte, pues imagínate qué aburrimiento, ¿no? Sí. Para eso tienes el colegio. Sí, libros, pues ya ves, por ejemplo, me acuerdo de, ya ves, el clásico de La Isla del Tesoro. Sí. De repente el grumete Jim Hawkins, que tiene esa especie de fascinación por alguien, bueno, pues malvado incluso, ¿no? El pirata John Silver. Sí. Pero de alguna manera esa fascinación, hay un misterio, hay un atrevimiento, hay una aventura ahí que tiene más fuerza que cualquier corrección política, a lo mejor. Totalmente. ¿No? Hay que atreverse. Yo los escribí pensando en mí, en divertirme yo, porque los escribes desde ti, ¿no? Y pensando, tratando de imaginar cómo pensaba un niño de 10 años. Entonces yo quería divertirme y quería divertir a los demás, y para eso están hechos los libros. Para ese momento de soledad que tú decías que estás a lo tuyo, ¿no? Dices, este es mi momento de libertad. Estás en el cole, estás en extraescolares, estás haciendo los deberes y para un momento que tienes para sentarte, para pensar en todo lo que has hecho en el día, para hacer algo que te guste en el fondo,
pues es mejor tener algo divertido Claro. cerca. ¿Tenéis muchos extraescolares? Es que también hablábamos de eso el otro día, Sí, que sí. Manolito Gafotas es un niño que está en la nada, en el sentido de que vive incluso ese aburrimiento, porque no tiene nada que hacer, a lo mejor no está apuntado a actividades toda la tarde. Tiene a su abuelo. Tiene a su abuelo. Claro. Vosotros sois como ejecutivos, tenéis una agenda. Tal día, el lunes, tenéis que hacer esto, ¿no? ¿Y hay alguna extraescolar que os guste, por lo menos? Sí. ¿Echáis de menos tener un tiempo, a lo mejor ahí, Sin hacer como quien dice, sin hacer nada? Un tiempo perdido, que no tenga necesariamente que aprovecharse para nada. Bueno, o sea, es que el año pasado yo tenía más extraescolares que este año. Entonces, el año pasado yo no tenía casi tiempo para hacer nada. Pero este año tengo algunos días más, o sea, pero tampoco tantos, tengo algunos días más que pues estoy más aburrida. Entonces, pues a veces prefiero como que tener una extraescolar y todo eso para poder estar entretenida. Porque si no tenéis nada que hacer, ¿os aburrís? Depende. ¿Sí? Yo no siempre me aburro. Por ejemplo, a mí, como sabían que yo era hijo único, me compraron un juego de hundir la flota para jugar contra el propio juego. Y pues yo puedo jugar contra él y tengo muchos juegos parecidos de un jugador. Y cuando mis padres tienen tiempo, pues juego de la forma clásica. Fíjate, cuando yo era pequeña era raro ser hijo único. Todo el mundo tenía hermanos, pero ahora hay muchos más hijos únicos. ¿Tú cómo lo llevas eso de ser hijo único? Pues a mí en cierta parte siempre me ha gustado ser hijo único, pero a veces me habría gustado tener un hermano porque en muchos momentos no he sabido qué hacer y en otros siempre veo a mis primos y pienso, qué suerte tienen. Pero también podrías decir también que por ser hijo único has tenido más tiempo a tu disposición para dejar volar la imaginación, digamos. ¿Eso sucede? Pues yo diría que no, porque a mí las cosas divertidas se me ocurren cuando estoy hablando o pensando en algo junto a alguien. O sea, Vale, que eres en la hijo conversación. único, pero te gusta relacionarte Claro. con los demás. Que muchas veces, pudiendo hablar con alguien, que se nos ocurren ideas, ¿no? Es que también, lo que estábamos hablando antes de los extraescolares, es que al final también durante la semana, pues estás en el colegio y todo, y claro, y después de 5 días trabajando, pues luego tienes como el fin de semana, pero a veces los profesores, pues como te mandan deberes, entonces tampoco tienes tanto tiempo libre. Ay, me está entrando un agobio. Digo, ¿quién tiene tiempo libre aquí? ¿Tenemos tiempo libre? Es que a mí me parece que los adultos a veces piensan que nosotros necesitamos un montón de cosas, que si necesita un libro, que si necesita un iPad, que si necesita esto, para que nos aburra. Pero es que creo que los adultos a veces no piensan que los niños tenemos más desarrollada la imaginación. Por lo cual, que si nos aburrimos porque no tenemos con alguien a quien jugar o no tenemos un libro o algo para entretenernos, nos podemos entretener como con nuestra imaginación. Y con los libros y todo eso nos ayuda a fomentar esa imaginación que ya tenemos bastante desarrollada. Y a mí también me parece que los adultos, a veces es como que ellos por ser adultos dicen, es que yo soy muy valiente o yo soy muy esto o muy lo otro, pero luego no son tan valientes. Por ejemplo, un escritor, si le da miedo escribir una palabrota o un insulto porque luego le pueden decir algo, pues eso no es ser valiente. No. Y luego, hay que atreverse. Claro, y luego nosotros no somos los valientes porque nos da miedo una cosa o nos da miedo la otra. Bueno, a mí me dan miedo cosas, ¿eh? Claro, por eso. O sea, que... Siempre es como, o sea, los niños es como que dan por hecho que le tienen miedo a todo y que tú por ser adulto no le tienes miedo a nada. Y eso es lo que le estás enseñando a tu hijo. Que siempre que le dices, oye mamá, es que tengo miedo porque creo que tengo un monstruo debajo de la cama, yo qué sé, pues ellos es como tu salvador, siempre, claro, como ellos no tienen miedo a nada, pues siempre es como que son el superhéroe de la historia, aunque realmente tú puedes serlo. ¿Sabes porque... lo que pasa? Que te puedes hacer mayor
y si te quedas sola en casa puedes seguir mirando debajo de la cama a ver si hay un monstruo, ¿eh? O sea, no te creas que eso se pasa tan fácilmente con el tiempo. Claro, tú lo que dices más bien es que los adultos deberíamos reconocer que nosotros también tenemos miedo, porque así a lo mejor nos empezamos a mirar de una manera más horizontal, porque claro, si un niño confiesa que tienes miedo y el adulto se pone en el papel de que no tiene miedo de nada, la relación es desequilibrada. En cambio, si nos confesamos como diciendo, mira, partimos de que todo el mundo tiene miedo, vamos a expresarlo, que a lo mejor expresando esos miedos ya es una manera de agarrarlos, digamos, ¿no? Tú que estabas solo en tu habitación, ¿echabas de menos a alguien en la cama de al lado? ¿Sí tenías miedo o no? Pues yo estoy acostumbrado a hacer las cosas solo, entonces yo siempre que estoy solo encuentro la manera de divertirme y si no la encuentro, pues me quedo en el suelo pensando y cuando se me viene algo a la cabeza empiezo a jugar y a divertirme. Yo lo que volviendo al tema de antes, yo lo que utilizo para divertirme es o leer o dibujar, porque a mí dibujar siempre me ha ayudado a fomentar mi creatividad. Entonces a mí Te ayuda a que la imaginación se y expanda. jugar me sirve porque si estoy solo, ahora que mi hermana no está en mi casa porque está en Canadá, pues ahora puedo jugar solo con mis juguetes y así puedo dejar a mis padres haciendo lo que tienen que hacer, trabajar, si quieren ver la tele que la vean. Y qué importante eso que dices de dibujar, porque qué importantes son los dibujos cuando, ¿verdad? Cuando miramos un libro, que tengan dibujos y que nos hagan un poco descansar y tú ves un dibujo y te ayuda a imaginarte las cosas. ¿Alguno de vosotros dibuja o escribe aquí? Porque yo creo que a veces da vergüenza, hay veces que yo he ido a los colegios y si yo preguntara sobre si alguien hacía algo en el deporte importante, la gente levanta la mano porque saben que es algo que se reconoce, ¿no? Que tiene un premio, ¿no? Pero si tú preguntas si alguien escribe, es como, sí, es como que se da un poco de vergüencilla. ¿Alguien escribe o dibuja? Pues yo pues estoy desarrollando un cómic con mi amigo en el colegio. Va sobre un hombre hecho con gases. ¿Con gases? De ventosidades. De ventosidades. Bien, vamos bien. Estamos pensando en cómo va a ser, cómo lo vamos a dibujar, porque creemos que eso es una parte muy importante. Claro. Hemos estado prácticamente casi un patio y el rato que tenemos en clase desarrollando y de todo, pero no hemos empezado. Es un superhéroe tipo Super Gasman o Super Pedoman o Super... No. ¿No? Algo tendrá que hacer, ¿no? No sabéis. Le sucede eso, pero todavía no sabe muy bien, ¿no? Todavía no sabe cómo acaba con el enemigo, ¿no? Sí, amigo. Yo me llamo Daniel y es que muchas veces yo dibujo como cosas, a mí, no sé, mi imaginación dice que tengo que dibujar cosas como de terror, entonces siempre las dibujo y cuando las termino o hago cualquier cosa, se las enseño a mis padres y mis padres dicen, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y yo les digo que esta es mi forma de expresar mis sentimientos. Claro, claro. Mejor que por escrito, mejor que con palabras a veces, puede ser. O sea, como sí que el dibujo para ti es muy importante, ¿no? Sí, porque además mi madre le encanta dibujar y creo que a mí también me ha pasado, aunque aún me queda un poco de tiempo para mejorar, pero como que yo intento expresarme a través del dibujo. Claro. Y, por ejemplo, hubo un día que justamente me salió un texto argumentativo muy mal, entonces volví a mi casa muy triste, hice como el típico dibujo de un paisaje lloviendo. Sí. Se los enseñé a mis padres y mis padres aún, ¿por qué? Pero porque ven que como que te pones a lo mejor muy trágico. Muy trágico y ellos piensan que a lo mejor yo soy muy feliz, entonces puedo dibujar cosas felices, pero sin embargo como que
no Claro. es así, como que yo intento expresarme de otra forma. Muchas gracias por explicarlo. Claro, ¿eh? a lo mejor a ellos les da miedo Sí, que sea una yo- expresión de Claro. tu tristeza. Que yo- Pero sí. fíjate que pero injusto, qué bien. ¿no? Como que un niño o una Sí. niña no pueda tener Claro, claro. melancolía Sí, que- o tristeza. Sí, es como mi forma de liberarlo, soltarlo Claro. y Hombre, yo pienso que uno puede desahogarlo. tener tristeza, pero desde el punto de vista, desde el momento que la estás expresando, ya es una manera de vencer esa tristeza. No sé cómo te sientes tú. Sí, me siento así. Ojalá te pudieras dedicar a algo Sí. así, ¿no? Que pudieras expresar. Sí, como desahogarme de mis sentimientos. Claro. No, me encanta eso, oye, me encanta. A mí, cambiando un poco de tema, que es que me parece que Manolito Gafotas es un niño como que tiene una vida bastante normalita y que sin embargo ha destacado mucho. Es bastante como reconocido. Claro, Y, es que pues, yo pensaba, ¿cómo es el personaje? ¿Es bueno en el deporte? No. ¿Es bueno? ¿Saca muy buenas, es muy brillante en el colegio? No. Pero pensaba, pero eso es lo más importante en la vida, porque él tiene algo que no tienen los demás, que es una capacidad de contar, Sí. ¿no? Y de contar las cosas con gracia. Y a la psicóloga. Entonces, Tiene. a la psicóloga la tiene enferma, ¿no? Pero entonces, yo creo que eso es algo importantísimo en la vida, que muchas veces no le damos importancia, a lo mejor en la enseñanza que vosotros recibís, no se le da a lo mejor suficientemente importancia a expresarse, a contar. Lo que decías tú dibujando, pues a lo mejor hablando, o bailando, o cantando, Claro. ¿no? Y Manolito es bueno narrando. Sí. Yo siempre me lo imaginaba que de mayor, pues, estará en la radio o como Ignatius, ¿no? Haciendo un Joder. programa con vosotros o algo Qué así. honor. Como que es una manera, te entiendo, ¿no? Al escucharte, es una manera, es una inteligencia en sí misma. Exacto. La manera de que uno narra las cosas. Al fin y al cabo, hay personas que ordenan su pensamiento hablando. A lo mejor otras personas se refugian más en la escritura o en el dibujo, y por supuesto que son maneras de expresarse igualmente, pero hay personas tan orales en ese sentido que a lo mejor su manera de pensar es hablar. Y mientras están hablando, están ordenando su vida y sus sentimientos. No sé si lo ves. Sí, y además, ¿por qué va a ser lo más importante los resultados, las notas, etcétera? Que yo creo que se les da una importancia ahora excesiva a las notas que tienes, a ser el primero y a tener alguna habilidad. Y es como que queremos que los niños o sean buenos en deportes o sean buenos en las notas o Que destaquen en algo. que tienen que destacar en algo exactamente y dices, ¿por qué? Es que a lo mejor son personas maravillosas. Se podría dar el caso injustísimo de a lo mejor fracaso escolar y niñas y niños que tienen una expresividad Claro. y una gracia increíble Claro. y que a lo mejor el sistema educativo no está preparado para premiar eso de ninguna forma. Claro, Completamente. porque a veces es como que tú no sabes lo que te gusta o lo que te gusta hacer y eso hasta que lo intentas y cuando lo intentas ves que te gusta, que eres bueno. Y a veces no caemos en la cuenta que no solamente todo el mundo puede ser bueno en las notas, en el deporte, sino también hay otras maneras como pues hablar o escribir. O ser un buen actor o una Claro, buena actriz. es que a veces es como que los trabajos más de bombero, de cosas que cuando tú las mencionas es algo enorme, algo que te parece que es súper difícil de conseguir, pero luego no te das cuenta que también hay cosas que no son súper destacadas, pero que también son muy complicadas de llegar a conseguir. Porque es como que todo tenemos una burbuja de lo importante y no lo importante, pero luego en realidad eso no es verdad, porque todo puede ser importante. No solamente nos tenemos que fijar en lo grande que hay, sino también en la pequeña firma que hay en el dibujo. O no en la solamente el persona. dinero que vamos a poder ganar de mayores. Sí, porque parece, hablando ahora de las actividades extraescolares, Sí. que muchas de ellas son buenísimas y también pueden darnos mucho gusto,
pero hasta qué punto ya está la mentalidad de que el enfoque que le damos es para lo que tú seas en el futuro. Exacto. Y cómo te vas a ganar la vida en el futuro. Exacto. Y yo creo que hay un empobrecimiento ahí también, porque no todo se basa en cómo me voy a ganar la vida yo cuando sea adulto. Claro. También habrá otro tipo de expectativas o de deseos. Pero hoy en día parece que todo es en función del puesto de trabajo que tú puedas tener. Exacto. ¿Sí? No sé si os habéis sentido alguna vez así, como que todo gira en torno a eso. Sí, y como bien ha dicho mi amiga Victoria, hay oficios que para mí son más importantes que otros que están muchísimo más destacados en esta vida. O sea, por ejemplo. Sí, por ejemplo, el fútbol. El fútbol al final, pues sí, es un deporte súper chulo, no sé qué, pues es famoso, está bien, pero por ejemplo hay médicos que cada día salvan vidas, que hay gente que lucha por un montón de cosas para que el mundo sea un lugar mejor, para que no haya guerras. Bueno, eso que estás diciendo es importantísimo. Claro, para que, para salvar nuestro planeta de diferentes cosas y que no están tan valorados como una persona que pega patas a un balón. Sí, que todo eso está... O no están tan bien pagados, ¿no? También yo pienso a veces que ¿Perdona, amiga? Como los profesores. Los profesores, bueno, para empezar también por eso. Gente habitualmente con una dedicación heroica, ¿no?, a la enseñanza, y que muchas veces la sociedad... El otro día también lo hablábamos en la conversación. Luego, la sociedad no es así. En el sentido de que la sociedad no encuentra esa persona a tu lado que signifique una especie de mentor o que esté a tu lado con esa dedicación hacia la enseñanza. Y muchas profesoras y profesores, gracias por decirlo, tienen una dedicación a eso que les convierte en héroes, porque es como una pequeña burbuja en el mundo que hay alrededor, ¿no? Y que se preocupan mucho por las emociones de sus alumnos, no solamente porque aprendan, sino por cómo se sienten, ¿no? Sí, porque hay profesores que dedican tanto cariño y tanto amor que a lo mejor, como bien ha dicho Sayoa, no le pegan tanto cariño a un balón, pero los profesores sí están todos los días preparando los ejercicios, explicándotelos si no te entiendes, y como se preocupan por ti, y un futbolista pues como que... Te pasa algo, llaman a tus padres, claro. Te están todo el rato, ¿estás bien? ¿Tenéis una relación especial con vuestras profesoras y profesores? Sí. También tengo que hacer este ejercicio más como, no fácil, sino para que lo entiendan más visual, preocupando por ellos, por su enseñanza, para que sepan mejor lo que tienen que hacer. Sí, amiga. Pues que hay a veces que, por ejemplo, los profesores hacen las cosas por nuestro bien, porque, por ejemplo, matemáticas, pues no se te da muy bien, pues te ponen más ejercicios para que practiques, pero lo hacen por nuestro bien, no porque quieren que... Fastidiar. Claro. Que tú, ¿con cuántos años empezaste con todo, con el mundo? Con el mundo, Qué buena pregunta, ¿eh? Con el mundo de la escritura, pues fíjate, me acuerdo muy bien porque mis padres nos regalaban por cumpleaños y tal, siempre a cada uno un libro, ¿no? Ellos pensaban, este es el que le va a gustar a ella, este es el que le va a gustar a él. Y a mí me regalaron un libro que para muchas mujeres de muchas generaciones ha sido importantísimo, que se llama Mujercitas. Y entonces era un libro en el que el personaje principal era una chica que escribía cuentos y que quería escribir, y que era valiente, y que era audaz, y que era... O sea, no estaba todo el rato ahí escribiendo en su habitación en soledad. No, ella era como una aventurera y luego quería escribir sus aventuras. Claro, me identifiqué con ella porque pensé, yo quiero ser igual, yo quiero ser así de valiente, de aventurera, quiero escribir cuentos, quiero que me los publiquen en una revista, pero os aseguro, yo tenía 9 años, yo hasta ese momento no había pensado que los libros los escribía alguien. O sea, no, yo había pensado que se cogían como los tomates, ¿sabes? Que los libros no tenían una persona detrás escribiéndolos, ¿no? Es igual que a lo mejor veía una película y no pensaba en todo el trabajo que tiene detrás. A lo mejor ahora vosotros tenéis más información. Pero tú no ves al que se controla de las cámaras y todo eso, que se hace el responsable de hacer que toda esa escena pues sea
mucho mejor de lo que es. Claro, pero fíjate que ahora tenéis más información, hay más programas en la tele que hablan de cómo se han hecho las películas o tal escena, pero entonces nada, te ponían la película los sábados por la tarde, entonces tú creías que esa historia era real y que estaba sucediendo en el momento en el que la estabas viendo, ¿no? Entonces me pasó a mí con ese libro y entonces yo dije, es que hay una cosa que se puede ser en este mundo que es escritora. Y entonces por eso empecé a escribir ¿Y tú tenías cuentos. 9 años? Y tenía 9 años. Y desde ese momento fue como un vicio y lo seguí haciendo y Por hasta suerte ahora. para todas y para todos, ¿eh? Bueno, Lo pues, sentiste como una vocación que te llevó en ese lo momento. sentí como un juego, que yo creo que es lo bonito de las artes cuando se tiene vuestra edad, que yo estoy convencida de que todas las artes son para los niños y las niñas. Yo creo que hay niños que cantan mejor, pero todos pueden cantar, si cantan en grupo, todos pueden cantar, todos pueden pintar, todos pueden escribir. Y me gustaría que en los colegios y en las casas se pensara más en eso. Las actividades creativas nos hacen más libres, nos ayudan a pensar, a tener fantasía y todo eso. Y para mí fue importantísimo. Como una niña o un niño, como tú acabas de decir, no se deja llevar, como a lo mejor más los adultos, porque todo hay que hacerlo según ciertas reglas o ciertas normas, o según cierto academicismo, digamos, Claro. sino que en una niña y un niño, te entiendo, ese potencial expresivo ya está ahí con toda su Está fuerza. ahí. Luego lo que pasa es que vamos cumpliendo años, llegas a la adolescencia, empezamos a cumplir 12 o 13 años y nos empieza a dar vergüenza todo. Entonces ya no queremos mostrar, porque el niño pequeño muestra lo que es, no le da vergüenza. Pero en cuanto ya se cumple una edad, empezamos con las vergüenzas. Es que Qué también importante, creo ¿eh? que Todo lo que es- nos estás diciendo. Por ejemplo, cuando eres mayor, tú piensas que lo más importante en la vida son las matemáticas, la lengua, las ciencias, porque es como todo lo académico y es como todo lo importante. Pero en realidad no todo lo que tiene que ver es con las matemáticas o con todo lo demás. A ver, sí, pero también son los dibujos o la escritura, hablar o simplemente estar allí. Estar presente. Estar presente. Sí, amigo. Es que luego yo también creo que a los niños se subestima su imaginación. Es como que piensan, bueno, es un niño, no está muy desarrollado, pero en realidad es que los seres humanos generalmente evolucionamos en todos los sentidos, pero nuestra imaginación va encogiendo poco a poco. Entonces yo creo que cuando somos niños tenemos que aprovecharlo al máximo. Aprovechar Totalmente. al máximo. Es como un volcán que está sacando toda su fuerza, ¿no? En ese momento. Gracias, amigo, a todas, amigas y amigos, por todas estas preguntas. Y bueno, todas las palabras que hemos compartido, gracias, Elvira. Pero esta última reflexión acerca de cómo debemos cuidar y proteger esa imaginación tan tremenda, esa fuerza expresiva que existe en la niñez. Y como que tú dices, luego la adolescencia es otra etapa, uno incluso puede llegar a sentir vergüenza. Totalmente, y además, justamente el dibujo que hablábamos, hay veces que se sabe, hay veces que hay niños que no saben explicar con palabras lo que están viviendo y sin embargo sí que lo saben dibujar, ¿no? Entonces, es que me parece importantísimo, cuando un niño está viviendo una mala situación, a lo mejor sabe reflejarlo en un papel, o a lo mejor otro sabe reflejarlo en palabras, o a lo mejor otro cantando. Entonces, es como no cercenemos la imaginación, vamos a intentar que fluya, ¿no? Gracias, de verdad. Gracias de corazón. ¿Le podemos cantar la canción del programa a Elvira para despedir? Hombre, me encantaría. Después de estas palabras tan inspiradoras, le podemos agradecer cantando la canción del programa para despedirla. De un sendero nuevo, un sendero nuevo, hasta el manantial. Y le damos un fuerte aplauso de corazón, de verdad. Ha sido un placer tremendo poder compartir contigo este programa. Un fuerte aplauso para Elvira Lindo, señoras y señores. Gracias de corazón. Nito sordo.